Hola amigas y amigos, bienvenidos a su canal Malquisedet. Estoy en esta ocasión con el abogado Carlos Baldavío de España, abogado de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová. El señor Carlos Baldavío es especialista en sectas religiosas. Por eso es que su ayuda a la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová ha sido clave, ha sido muy buena. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por tu invitación. De verdad que ya me sentí muy a gusto en la primera entrevista que me hiciste y seguramente, pues vamos, por eso estoy aquí. Voy a estar muy a gusto de hablar contigo y compartir el conocimiento que tengo, ¿no? Y también de hablar de este libro que se acaba de publicar sobre sectas criminales y coercitivas en derecho penal. Ok, amigo, antes de empezar, sí que vamos a hablar de un libro del cual tú eres colaborador. Eh, yo quisiera saber cómo ha quedado el pleito, no sé, esa es la palabra correcta, ¿no? O el litigio entre Sí. la sociedad Watchtower y la Asociación Española de los Testigos de Jehová. ¿Cómo ha quedado eso? ¿Eso terminó o todavía está en proceso? Pues terminó lo que es el juicio, que la última sesión fue el 30 de enero, pero desafortunadamente, desde el 30 de enero a fecha de hoy, que estamos a día pues 28 de junio, si no, no recuerdo mal, pues aún no tenemos sentencia, es decir, aún no tenemos el fallo, ¿no? Que se dice, es decir, la decisión final de la jueza del juzgado de instrucción, del juzgado de primera instancia número 6 de Torrejón de Ardoz, de una ciudad aquí al lado de Madrid. Pero yo creo que antes del 1 de agosto, porque el 1 de agosto nos vamos todos de vacaciones y la jueza también se querrá ir de vacaciones, ya quitándose ese peso de encima, seguramente la semana que viene o la siguiente, a muy tardar el 31 de julio, ha salido la sentencia. Ok, ¿y por qué tú crees que tarde tanto? Yo sé que aquí hubo una huelga de magistrados y eso, pero no sé yo, Pues ¿será a por ver, eso? eso también ha podido afectar. De hecho, tuvimos informaciones, digamos, en petit comité de la propia jueza que tenía pensado dictar la sentencia a finales de abril, primero de mayo. El que no haya salido la sentencia, tal y como la propia jueza nos reveló en cuanto a que era su intención, que no haya salido hasta la fecha puede ser debido a que ha habido muchas huelgas de letrados de la Administración de Justicia, es decir, secretarios judiciales, al retraso que tendrá de procedimientos en el propio juzgado, la gran cantidad de trabajo que hay en los juzgados, que nadie sabe más que los justiciables, es decir, las personas víctimas o ciudadanos que se someten a un procedimiento. Pero yo creo que realmente está tardando en salir la sentencia, sobre todo porque la jueza creo que está haciendo una sentencia técnicamente, jurídicamente, lo más perfecta posible, al objeto de que luego le revoquen o se la anulen. Yo creo que está haciendo una sentencia perfecta y por eso también estará tardando más de lo normal. Yo había escuchado, bueno, no quiero extenderme demasiado, pero sí escuché, no sé si puedes hablar de esto en público, que la sociedad Watchtower, que es la empresa que dirige a los testigos de Jehová, la organización o fundación, como se le puede decir, yo escuché que la sociedad Watchtower también demandó a miembros de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, lo demandó por separado, demandas Claro, sí, sí. individuales. ¿Eso sucedió? Sí, ¿Puedes sí, sí, hablarnos de sí. eso? Sí, sí, es decir, a la vez que demandó, más que la sociedad Watchtower, fue la confesión religiosa de los testigos cristianos de Jehová, aquí como persona jurídica, como confesión religiosa de España, ¿no? Ok. Aunque ya sabemos un poco la vinculación que existe de cada Betel, ¿no? De cada país con las dos Watchtower, la de Pensilvania y Nueva York, y con el cuerpo gobernante, ¿no? Pero demandó no solo a la Asociación de Víctimas, sino también a su presidente, a un administrador de redes sociales, que es Gabriel Pedrero, a su presidente, que es Israel Flores, y también a su secretario, que es Enrique Carmona. El juicio de Gabriel Pedrero ya lo hicimos en febrero, el de Enrique Carmona, bueno, y estamos pendientes también de sentencia,
además es la misma jueza, casualmente, y de los otros dos procedimientos, el de Enrique Carmona, tenemos el juicio en septiembre, sobre el 19, 20 o 21 de septiembre más o menos, no recuerdo bien, y el de Israel Flores como presidente aún estamos pendientes de fecha de juicio. Es decir, que tenemos aún mucho trabajo porque la confesión religiosa ha demandado a todo el mundo que ha dicho o que ha sido portavoz de las víctimas de alguna manera. Vale, entiendo, entiendo. Wow, entonces se nota que el trabajo que ha hecho la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová ha sido efectivo porque los testigos de Jehová se han sentido receptivos, el cuerpo gobernante, ¿no? Se Pues sí, nota que le ha afectado. sí, en algún sentido ha tenido que afectar porque demandan precisamente eso, que demandan que les ha afectado su honor. Nosotros defendemos que no, porque estamos ejercitando la libre expresión, ¿no? El libre ejercicio de la libertad de expresión y de información y de prevención. Es decir, que la sociedad española, o mundial también en este caso, porque al final todo el mundo nos ve, pues conozca lo que le pasa a las víctimas de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová. Ok, no, no, yo entiendo. Ahora, entrando en materia del libro que me dices que publicaste. El libro se llama Sectas Criminales y Coercitivas en Derecho Penal Mexicano. ¿Lo tienes en físico ahí? Sí, lo tengo ¿Puedes físico. presentar un momento en la portada? Ajá, Vamos por a favor. presentarlo, a ver si se ve bien. Ok, Sí, perfecto. se ve bien. Ese libro, ¿tú eres el autor o tienes otros colaboradores? No, bien, te explico. Yo soy el autor del libro, pero solicité a queridos amigos y colegas juristas de España y de México, ahora explicaré por qué he publicado este libro también en Derecho Penal Mexicano. Solicité a estos grandes colegas, amigos, académicos, abogados también, que escribiesen pues el prólogo. Hay dos prólogos, uno que ahora comentaré de Iván Colina Ramírez, que es un profesor de la Universidad de Sevilla, muy amigo mío, al que tengo muchísima estima. También escribió el prólogo Gilberto Santa Rita Tamés, que es un profesor y que ha coordinado la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Y a otro querido amigo mío, Marco Antonio Chávez Vaca, que ha hecho la introducción del libro porque es socio mío en México. Él tiene un despacho junto a su colega Jorge Martínez Ocampo, se dedica a temas de empresa y también a derecho penal, y esos son socios míos, sobre todo en tema de sectas. Es decir, yo trabajo con ellos temas de sectas criminales y víctimas en México, en todo México, en toda la nación mexicana. Y finalmente escribe también otro buen colega mío de la Universidad Internacional de La Rioja, aquí en España, que es el coordinador del máster de Derecho Penal Económico, que es Alfredo Abadía Selma, al cual pues también le tengo que agradecer esa colaboración. Es decir, son colaboradores porque creía conveniente que no solo escribí yo, que son, ¿verdad?, de las 400 páginas, pues 350 son mías, pero ellos también dan su opinión como expertos en cuanto a las sectas criminales y coercitivas. Simplemente un apunte. Es decir, este libro se acaba de publicar hace poco, relativamente. En verdad es una adaptación de la tesis doctoral que publiqué en 2018, que es una tesis muy larga, que publiqué, y la verdad es que la editorial puso un precio carísimo, también por el volumen que tiene de páginas, porque son 1000 páginas. Este libro, lo veis aquí, Las sectas en derecho penal. Esa es la tesis. Esta es la tesis doctoral, y claro, si lo comparamos con el otro, pues Claro. bien. Este libro de 2018 es un libro demasiado técnico para el público en general, ¿no? Lo pueden leer porque sigue siendo castellano, ¿no? Es decir, Claro. pero es demasiado a lo mejor técnico y está más enfocado pues, a académicos, profesores de universidad, etc. Y luego, pues lo que hice, cuando terminé la tesis doctoral y la publiqué en 2018, dije, voy a publicar una adaptación de lo que había trabajado en la tesis doctoral en México. Y me preguntarás, quizás, ¿por qué en México? ¿No? Me vas a preguntar. Claro, claro. Porque hay muchos países en el mundo. Bueno, por dos cuestiones fundamentales. La primera es porque tengo mis socios mexicanos del despacho Martínez Ocampo Chávez Vaca en México.
De hecho, por ejemplo, el que hace la introducción, Martínez Chávez Vaca, mi querido amigo, fue el inspector jefe de la Policía Federal en México de temas de organización criminal, delitos de organización criminal, nada más y nada menos, y de trata de personas. Y yo hablando con él desde el año 2018, pues creímos, o yo en mi caso creí, que era muy conveniente que en México hubiera una legislación combativa de aquellos grupos coercitivos que hay en México, porque en México, a diferencia de lo que podamos pensar, hay muchos más de los que hay, inclusive en España o en otros países. Y eso se debe porque en México es un país laico que no tiene, que no fomenta las religiones, pero llamativamente no combate, no combate grupos coercitivos. Es decir, porque el Estado mexicano no quiere, como Estado laico, vincularse de ninguna manera con las religiones. ¿De acuerdo? A diferencia de España, que es un país confesional, pero que promueve las religiones. En España, de toda la vida de Dios, ha promovido la Iglesia Católica y en los últimos 30 años aproximadamente otras confesiones religiosas como los testigos de Jehová, que por ejemplo no declaran impuestos, al igual que otras religiones. Entonces México era un buen lugar para trabajar, para ayudar a las víctimas por mis socios ahí en México y luego fundamentalmente por dos cosas más. Tengo lazos personales, me casé con una mexicana del estado de Michoacán, magnífico estado relativamente cerca de Ciudad de México, voy mucho a México, conozco bien la legislación penal mexicana y, en definitiva, México, pues tenemos unos lazos, los españoles y los mexicanos, históricos, como todo el mundo puede entender, que me hacen pues dedicar mi esfuerzo, mi tiempo y mis conocimientos, no solo a España, sino también ayudar a víctimas en México también, no solo a través del despacho de abogados, sino también a través de este libro. Ok, entiendo. Pero ese libro está escrito solo a modo informativo o a modo de denuncia. Ambas cosas, es decir, lo que se hace es informar de casos, recopilar casos que ha habido en México sobre sectas criminales y destructivas, y hay muchos ejemplos. Y por un lado, lo que hace el libro es informar de casos, sentencias, víctimas que hay en México para que el legislador mexicano tenga en cuenta que están desprotegidas. Claro, entonces la finalidad del libro, al igual que pasó con la tesis doctoral aquí en España, es informar de todos esos procedimientos que hay en cada país, en este caso en México, y luego proponer, como dice el propio subtítulo del libro, tratamiento legislativo y dogmático comparado, es decir, que se habla también de otros países, podemos hablar de Francia, que tiene una legislación combativa de las sectas destructivas o coercitivas, o Bélgica también, pero también una propuesta legislativa, es decir, ayudar al legislador a entender que sin un delito de persuasión coercitiva, como antes se decía que se llamaba de lavado de cerebro, difícilmente las víctimas de ciertas religiones, de grupos coercitivos, van a poder conseguir un amparo legal. Y eso me chocó mucho la atención que en México, a pesar de que no promueve, de que no ayuda a las religiones, no ayuda, por otro lado, a las víctimas de aquellas religiones que no promueve Claro, llamativamente. yo supongo que ustedes lo que proponen, según entiendo, es que los gobiernos hagan un monitoreo constante de los grupos religiosos, así como hacen con los grupos políticos. No sé, yo estoy seguro que en España están pendientes de que no se forme un grupo político radical con las religiones. Yo sé que está muy pendiente, por lo menos con el extremismo islámico, lo sé, porque ¿Cierto? aquí han ¿Cierto? habido ataques terroristas, pero hay que tener también en cuenta las sectas cristianas que tal vez no sean igual de peligrosas que un grupo islámico extremista, pero también son un peligro. Aquí en España, yo sé que existe, aparte de los testigos de Jehová, una secta que no sé si es española o es internacional, Mm. pero que solo la he visto aquí, que se llama el Palmar de Troya. No Ah, sé si la sí, sí que conoce. es. Hay otras, yo sé que hay otra que
las personas solo se pueden vestir con ropa color café y marrón, no sé qué secta es esa, o si será la misma. Supongo que en México habrá varias, aparte de los testigos de Jehová y alrededor del mundo. Lo que pasa, claro, que los testigos de Jehová es una secta numerosa, distinto Bueno, al Palmar de Troya, que son poca gente y eso. sí, cierto, hombre, los testigos de Jehová son unos 8 millones de afiliados, ¿no? Miembros, testigos, ¿no? En definitiva. Y Aunque les en México, perdona que te interrumpa, en México también, ahora que me acuerdo, antes que se me olvide, está la Iglesia La Luz del Mundo, ahora que hablamos. según mi entender es peor que los testigos de Jehová. Lo que Bueno, pasa es que es es que yo lo hablo mismo, que no son tanta gente. es que yo hablo en el libro de La Luz del Mundo. De hecho, ha sido condenado su líder, Nazón, Nasón, creo que se llama, ¿no? sí, Nasón Nazón. ha sido condenado por abusos sexuales continuados en Estados Unidos y está ahora mismo en prisión. A Una pena menores de edad, a pero menores de peor. edad. Y quiero también mayor de edad. No tendría que, ahora mismo no lo recuerdo con exactitud, pero está condenado, o sea, el líder de una iglesia, de una religión, vamos a compararlo como si condenaran al Papa, por Claro, ejemplo, digo por la fama, por la exacto. fama, condenar al Papa Francisco sería increíble, ¿no? O sea, la gente quizás quedaría muy defraudada, ¿no? Pero es que el caso de La Luz del Mundo en México no es el único. Cuando tú decías que hay que controlar a las religiones, en sí y no. Es decir, voy a precisarlo, porque no quiero que parezca o que hay que perseguir a la religión. No, a las religiones no hay que perseguirlas. Las religiones tienen sus cosas positivas y negativas, ¿no? Al final es un consuelo, es muy lícito creer en Jehová, en Dios, y es muy sano, porque nos ayuda a pasar por esta vida efímera con algo más de consuelo, sin perjuicio de que otros opinan que es el opio del pueblo, ¿no? Como se venía diciendo, ¿no? En el siglo XIX. Pero sí que es cierto que lo que llama la atención es que cuando las víctimas denuncian, no se les hace caso. Es decir, si uno se pone a mirar todos los comentarios que hay en Facebook, en YouTube, en tu canal, por ejemplo, sobre lo que les ha pasado a los testigos de Jehová, el Ministerio Fiscal de España, de oficio, debería de hacer algo, investigar qué está pasando. Porque hay un montón de testimonios en YouTube, en Facebook, en Instagram, que hablan de cosas realmente alarmantes. Entonces, no es tanto un control policial de las religiones o de grupos coercitivos, como puede ser una pseudoterapia, que creen un daño, sino, oiga, las religiones, o mejor dicho, sus organización, sus personas, sus dirigentes pueden hacer daño. Pueden hacer daño como hizo Nasón, abusando sexualmente de ciertas víctimas y por eso está en prisión. Es decir, que una vez se tengan indicios de que hay indicios, valga la redundancia, de criminalidad, hace falta ciertos controles y cierta investigación. Es decir, eso por un lado. Pero también es cierto que, al igual que cualquier producto, es decir, si yo me como un yogur, me como un pastel, hay una calidad de sanidad para que yo no me contamine, me muera comiendo cualquier producto, también hay que controlar un poco, en ese sentido, de qué dicen las víctimas de ciertos grupos religiosos o no religiosos. Al final, aquellos grupos que puedan, a través de su organización y sus dirigentes o personas cercanas a los miembros, crear daños, como denuncian en algunos casos las víctimas de los testigos de Jehová. Claro, es que las sectas, de hecho, aquí en España he escuchado, bueno, he escuchado y es cierto, he tenido varios testimonios de personas que incluso no en mi canal, en la calle, personas que conozco, que cuando un niño, testigo de Jehová, necesita una transfusión de sangre, que las autoridades aquí intervienen para que se le ponga la transfusión de sangre. O sea, que ya más o menos el gobierno aquí sabe que tiene que estar pendiente de los testigos de Jehová en cuanto a eso. En México escuché, no sé si será cierto, que hicieron una ley que los niños testigos de Jehová hay que ponerle sangre sí o sí. En México, precisamente, se habla en el libro, son la legislación y la jurisprudencia es más, como tú dices, es decir,
interviene más, de forma más contundente y eficaz en casos de omisiones de deber de socorro, en casos de transfusión de sangre de menores de edad y más si están inconscientes, ¿no? En Claro. España tenemos cierta polémica, puesto que cuando un menor de edad tiene cierta madurez, vamos a poner 13 años, por ejemplo, ¿no? Cierta madurez, puede rechazar una transfusión de sangre. Wow. ¿Eh? Eh, podría sin, no sin polémica, ojo, no sin polémica. También es cierto que los médicos, los facultativos, en caso de que vean riesgo de muerte del menor, inclusive aunque esté consciente y la haya rechazado, y no tenga cierta madurez, como estoy diciendo, y no existan medios para hacer lo que se llama una transfusión sin sangre, es decir, la medicina sin sangre, porque no hay tiempo, porque no puede llegar el helicóptero y llevarlo a otra comunidad autónoma, como ha pasado creo que en alguna ocasión, los médicos informan al juez y el juez autoriza la intervención médico-quirúrgica de transfusión de sangre, como ha pasado en España. Claro, hay un limbo en aquellos casos en los que el facultativo, el médico, tiene que pedir la autorización judicial y existe el riesgo de muerte, ¿no? O como pasó hace muchos años, al final alguno ha muerto, siendo menor de edad. Eso de verdad es increíble que tengamos que llegar a esos extremos de tener que recurrir a jueces porque una secta religiosa tenga normas tan extremistas Pero que ponga en peligro la vida de niños, incluso de personas adultas. Por eso sí, yo veo muy importante la publicación de ese libro que acabas de hacer. Lo veo muy importante y sería bueno que las autoridades de la mayor cantidad de países posible tengan acceso a esa información y que estén conscientes de los peligros de las normas extremistas de las religiones. Y yo sé que en Europa están muy concientizados, en Latinoamérica no tanto. Por ejemplo, exactamente, aquí en Europa exactamente. se está prohibiendo en algunos países que las mujeres tengan que utilizar el velo obligatoriamente. O sea, están muy pendientes de esas cosas, del extremismo religioso. Es que lo que sucede, hay una gran diferencia entre Europa y Latinoamérica. Es decir, en Europa hay mayor concienciación de que, uno, existe la persuasión coercitiva, es decir, una forma de manipulación sutil, progresiva, que va incapacitando la libre voluntad, la libre crítica de las personas, ¿no? Esto, en España hay un artículo del Código Penal que lo más o menos lo reconoce y otros artículos, sin perjuicio de crítica como yo he hecho, proponiendo también un delito en España más técnico, ¿no? Más perfecto. Pero es que en Francia existe, en el Código Penal francés, el delito de manipulación psicológica. Y hasta lo que yo tengo registrado en el año 2018, en apenas 15 años se consiguieron entre 40 y 50 condenas a líderes, gurús, líderes de grupos religiosos, también pseudoterapéuticos, etcétera, etcétera, condenas efectivas contra este tipo de personas que utilizan la persuasión coercitiva o antiguamente llamada lavado de cerebro para perjudicar a sus miembros o pacientes, etcétera. También en Bélgica también su Código Penal se regula una forma de delito de estafa mediante la persuasión coercitiva, etcétera, etcétera. E inclusive en Inglaterra hay una ley dentro de la violencia doméstica, no habla de violencia de género, que ahí no se utiliza ese término en Inglaterra, sino violencia doméstica, que habla de coercive control, es decir, del control coercitivo dentro del ámbito familiar. Es decir, no ya una violencia expresa, sino una violencia psicológica sutil, como la persuasión coercitiva que se hacen en grupos religiosos de este carácter coercitivo. Es decir, por, digamos, resumirlo, en Europa hay cierta ya concienciación en los últimos 20 años de esta fenomenología criminal que domina a las personas, pero en Latinoamérica no. Por eso me propuse, dije, a ver, ¿dónde publico el primer libro para Latinoamérica? Elegí México por esos vínculos profesionales y personales, pero mi idea también es publicar en otros libros, otros artículos científicos en otros países de Latinoamérica. Claro, por ejemplo, Latinoamérica está muy atrasada en cuanto a eso. Bueno, en muchas cosas, pero en eso, en el monitoreo o el control de la religión está muy atrasado. Yo recuerdo hace, no sé, como 20 años, en Venezuela existía, bueno, existe un grupo, un culto
que es internacional, que se llama el culto Hare Krishna, que Sí. es eso como una rama del hinduismo. Ujú. Entonces, hubo una vez que el gobierno autorizó un allanamiento a la sede del culto porque parece que estaban explotando niños o no sé, o maltratándolos. Esa fue la única vez que yo vi que en Venezuela que hicieran algo como en contra de la religión, porque en ese país, Venezuela, hay muchos testigos de Jehová y todavía sigue la gente muriéndose por no hacerse transfusiones de sangre, hay niños que los obligan a predicar, hay abuso sexual infantil y no he visto que el gobierno haga nada. O sea que O hay la trata de, poca acción de los gobiernos latinoamericanos en cuanto al control o monitoreo de las religiones. claro, fíjate que ahora mismo en casi todos los países, vamos, mínimamente civilizados y creo que en toda Latinoamérica existe, por ejemplo, el delito de trata de personas. Este delito es muy parecido al de la persuasión coercitiva. Lo que pasa es que el delito de trata de personas consiste en explotar a la persona, económicamente sobre todo, ¿no? Que Ah, es una servidumbre pues para la sexual, laboral, etcétera, etcétera. Pero es un delito que se castiga de forma muy concreta y muy severa en todos los países civilizados y además se persigue de forma internacional ese delito. Pues fíjate, la persuasión coercitiva es, digamos, el caldo de cultivo de la trata de personas. Te lo voy a decir de otra manera. Aquí hubo un caso en España que al final no se condenó en España, se condenó en Perú de una chica, que ahora mismo va a salir la semana que viene un documental en Disney Channel, una chica española, Patricia Aguilar, un documental magnífico, por lo que tengo entendido, sobre su caso, que en definitiva fue seducida y persuadida coercitivamente por un gurú peruano y consiguió llevarla a la selva peruana junto a otras mujeres al objeto de repoblar el mundo, ¿no? Para evitar el apocalipsis. Bueno, al final sí. lo que se comprobó, viendo el padre, ayudando a la policía peruana, costeando el viaje, pagando casi coches, etcétera, etcétera, consiguió el padre averiguar que su hija estaba siendo violada repetidamente junto a las demás mujeres y golpeada de forma, vamos, muy grave, hasta el punto de que varias de ellas, entre ellas esta chica, tuvo un hijo con su maltratador violador. Y quedó condenado por trata de personas en Perú hace 2 años, creo que fue, a 23 años de prisión. Es decir, esta fenomenología de un gurú contra 4, 5, 6, 10 mujeres existe. Y hay una Claro. sentencia firme. Pero ojo, que varias personas utilicen a una gran cantidad de personas para servidumbre, trabajo laboral, etcétera, etcétera, eso existe también. Lo que pasa es que hay que denunciarlo y los países tienen que poner remedio. Por eso tenemos que empezar por la parte legislativa. Sí, 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 por supuesto. Ese caso de los testigos de Jehová, obviamente. Los testigos de Jehová tienen niños esclavos. Ahí hay niños que son precursores, jóvenes que son precursores que le recomiendan no ir a la universidad, que predican a tiempo completo, no reciben ningún salario. Eso es explotación, lo que dices tú, servidumbre gratuita. Y, y claro, y nadie hace nada en contra de eso. Hay disidentes, personas que dejan de ser testigos de Jehová, que lo denuncian, pero Es que la libertad religiosa no permite todo, es decir, es un derecho claro, fundamental, perfecto, pero también está el derecho fundamental de las personas a no ser esclavizadas, exacto. no ser humilladas, no ser repudiadas, no ser utilizadas, agredidas sexualmente o bajo trata de personas, contra sus derechos laborales. Es decir, también sí, son derechos fundamentales lo otro. Lo que pasa es que cuando topamos, como se dice habitualmente en España, ¿no? Cuando topamos con la Iglesia, todo se para. No, no, no. También la Iglesia, por ejemplo, la Iglesia Católica fue condenada en Estados Unidos en 2 casos por ocultación o por no haber hecho todo lo necesario en masivos abusos sexuales de sus sacerdotes en Estados Unidos, creo que fue en las diócesis, ¿no? Obispado de Nueva York y en la otra no me acuerdo, pero a pagar nada más y nada menos que en un caso 400 millones de dólares. Wow. Claro, Uf. y esto se debe a que la Iglesia Católica ha sido más aperturista, decía, claro, cada uno puede pensar lo que quiera, pero ha intentado solventar los errores del pasado, procurando que no haya víctimas de esta clase, o sea, de No, abusos. incluso han pedido perdón públicamente.
Claro, pero Más es que, bien, los líderes de los testigos de Jehová tratan de negar todo y silenciar a las víctimas. En cambio, la iglesia por lo menos ha pedido perdón incluso por crímenes de siglos pasados, ni siquiera de aquí, este siglo. de las 70 víctimas que declararon de alguna forma expresamente de viva voz en el juicio que hemos llevado o por escrito, ninguna me ha dicho que le hayan llamado para pedir perdón o por interesarse por su problema. Bueno, pues tampoco están obligadas, pero me llama la atención que una religión no se preocupe por aquellas personas que se sienten víctimas. Esto es llamativo, desde luego. Claro. Y fíjate que más allá de la Iglesia Católica, es que es inherente de las religiones preocuparse por delitos tan graves que pasan en cualquier tipo de organización y en cualquier tipo de sociedad. El negar, el negar que haya abusos sexuales en una organización es negar la evidencia. ¿Por qué? Porque en los abusos sexuales, lamentablemente, y esto hay que decirlo así, o agresiones sexuales, existe en la sociedad desde qué sociedad, inclusive antes, que pagan bajo otras interpretaciones. Entonces, no investigarlo o ya hacia otro lado, en países de Latinoamérica, como en algunos casos me han comentado, pues es muy grave, es muy grave. Claro, ¿qué sucede? Que muchas veces esas víctimas creen haber consentido la relación sexual, pero Claro. bajo una persuasión coercitiva, es decir, cuando no les queda otra opción, porque como en muchos casos de menores de edad, San Miguel Arcángel ordena que te acuestes conmigo y que te dejes acceder carnalmente. O como en otro caso en España, no es el caso migueliano que acabo de comentar, el caso de San Francisco Javier, que convenció a una menor de que era el santo y que yacer con él, es decir, tener relaciones sexuales con él, era imperativo del santo. Eso, lamentablemente, pasa en grupos religiosos, en el profesor con el alumno, el padre con los hijos o la madre, y lamentablemente, porque sean religiones, no están libres de que haya pecadores de este estilo. Amigo, ese libro, Sectas Criminales y Coercitivas en Derecho Penal Mexicano, que obviamente dice en Derecho Penal Mexicano, pero es válido para cualquier país. Pues Básicamente, ¿qué contiene? Puedes hacer como un resumen, o sea, cada capítulo, más o menos aproximadamente, ¿cuál es sí, el contenido principal? lo resumo brevemente, ¿no? El primer capítulo, después de dos prólogos de los colegas que he comentado y de introducción, yo hago una nota preliminar para que el lector vea de qué va el libro. Una nota preliminar de 10 páginas aproximadamente. El capítulo 1 habla de qué son sectas y las diferencio de sectas criminales y de sectas coercitivas. Y ahí hablamos de la libertad religiosa, de la libertad de conciencia y los límites con otros derechos fundamentales, como son la libertad del sujeto, de los seres humanos, su derecho a trabajar libremente, sin condicionamiento, a no ser humillado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ponemos límites a la libertad de conciencia, ¿no? Bien. Luego hablamos de lo que es la persuasión coercitiva. Es decir, la persuasión coercitiva, que es un término que a lo mejor a mucha gente pues, le parecerá nuevo, pero es un término que se lleva empleando 20 años para definir esa forma de anular o restringir la capacidad de la voluntad que tenemos las personas libres, ¿no? O sea, la capacidad de libre voluntad. ¿Cómo se hace la persuasión coercitiva? Pues a través de algo relativamente sencillo, que es, me coloco como autoridad y tú como dependiente de esa autoridad. ¿De acuerdo? Es decir, las víctimas confían muchas veces ciegamente en la autoridad porque depositan su confianza o porque es es un anciano o Bueno, es eso con el cuerpo gobernante de los o el testigos de cuerpo Jehová. gobernante. Es decir, Yo recuerdo que cada vez que teníamos una duda en la congregación, vamos a preguntarle a vamos a ver qué dice la sociedad. Ellos son los que tienen la última palabra, nosotros dependíamos de lo que ellos dijeran. claro, pero digamos, esto puede ser inocuo. Es decir, yo también me pregunto a mi mujer, por ejemplo, o pregunto a mi padre. Pero tu opinión cuenta también. Con los Exactamente. testigos de Jehová, no. Lo que diga el cuerpo gobernante, eso es lo que va sin importar lo que tú pienses. Claro, entonces la persuasión cognitiva trata del control de la información, control del ámbito emocional, el control
ambiental, es decir, con quién te relacionas, cómo vives las situaciones. El control cognitivo, es decir, lo que conoces. El control volitivo, es decir, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Al final, la persuasión coercitiva es una forma de control muy parecida, y así lo explico en el libro, a la violencia doméstica o a la violencia de género psicológica, cuando el maltratador o la maltratadora te hace una mala mirada, por ejemplo, y esa mirada comunica que como lo hagas te vas a dar una paliza. Claro. Te voy a expulsar y te vas a quedar más solo que la una en la vida. Es decir, hay veces que con una mirada se puede decir todo, o con Exacto. una frase, o con un pasaje. Si se puede decir tantas cosas de forma sutil que solo a veces el autor y la víctima comprenden esa comunicación, ¿no? Entonces, dejo bien claro en el segundo capítulo qué es la persuasión coercitiva, y no hablo de una libre opinión mía que podría haberlo hecho, no, hablo de decenas y decenas de estudios de eminentes y autorizados expertos en la psicología, en la ciencia de la psicología a nivel mundial. No solo hablo de expertos, de catedráticos de psicología o psicólogos y doctores en psicología de España, sino hablo de americanos, hablo de franceses, hablo de ingleses, es decir, todos aquellos estudios que han estudiado esta fenomenología dañosa, psicológicamente dañosa, lo pongo y lo explico en el segundo capítulo para avalar que esto no es una invención mía. Esto lleva más de 20 años, estudios muy serios, y no estudios de opinión, sino con víctimas. Ojo, con víctimas. Cuando hablo con víctimas es que han tenido entrevistas con víctimas, con 100, 200, 300 víctimas, y las han estudiado. Entonces, negar que existe la persuasión coercitiva, como hace un autor, Máximo Introvigne, que es un señor que es muy experto en sociología de la religión, pero no tiene ni idea, absolutamente ni idea, sobre el derecho penal. Lo digo porque me criticó diciendo que yo decía que la persuasión coercitiva, solo yo la avalaba. Pues bueno, que se lea mi libro o mi tesis doctoral y verá ahí decenas y decenas y decenas de estudios que ni se habrá leído. Bueno, dicho Amigo, esto, hubo algo que me dijiste al principio, disculpa que te interrumpa, que lo anoté incluso, que no quiero que se me olvide, que tú mencionaste sectas criminales y sectas coercitivas. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? pues las sectas criminales es cualquier grupo que rarito, por decirlo así, que se entienda, rarito, o diferente al común de una determinada sociedad, que comete delitos cualesquiera, por ejemplo, contra la hacienda pública, de estafa, sobre todo delitos que tienen que ver con temas económicos, ¿de acuerdo? Es decir, delitos de una secta que no utilice la persuasión coercitiva, es decir, de cualquier grupo o empresa, o en este caso una secta que es diferenciada a una religión porque tiene unos dogmas muy extraños o incomprensibles según la tradición, pues puede cometer un delito contra la hacienda pública, pero no utiliza la persuasión coercitiva. O sea, es un grupo rarito, por decirlo así, que comete un delito contra la hacienda pública. En cambio, las sectas coercitivas, que son criminales, por definición, es algo más especial, porque utilizan la persuasión coercitiva para cometer delitos contra sus miembros y para que sus miembros sirvan de instrumento para cometer otras persuasiones coercitivas contra los nuevos miembros. Okay. Y a partir de la persuasión coercitiva se puede cometer delitos de todo tipo, estafas mediante persuasión coercitiva, agresiones sexuales mediante persuasión coercitiva, trata de personas mediante la persuasión coercitiva, violencia de género mediante la persuasión coercitiva, y así inducción al homicidio o asesinato, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, excelente. Bueno, y puedes hablarnos de los demás capítulos del libro, amigo. Sí, brevemente Que te porque interrumpí. no me interrumpes para nada, al contrario, tú eres el que mandas aquí. Bien, el capítulo 3 explica cómo un jurista o como una víctima debería, para que me entendáis, denunciar esto. Porque claro, si una víctima va de abusos sexuales, aunque sea mayor de edad o de agresión sexual, va a la policía y dice, mire, me ha agredido sexualmente el gurú de mi grupo de Reiki o de mi grupo de terapia gestal, ¿no? O de lo que sea. Tal. Me ha agredido sexualmente. Y cuando se le pregunta, ¿usted consintió la relación sexual? Sí.
Entonces ahí se acabó la denuncia, se archiva directamente. Claro. Claro, Ah, esa claro, forma, pero si la policía sabe que hubo lavado de cerebro, ya exactamente, es otra cosa. Sí, es claro. porque hay veces que el consentimiento, cuando no se puede revocar, es decir, cuando no hay más opción que decir que sí, porque si no, tu personalidad se destruye, porque está tan condicionada. Esto, claro, en menores de edad se entiende más fácilmente. Cuando un menor de Claro, por edad, lo menos un menor de edad, si alguien tiene relación con un menor de edad, aunque sea consentido, siempre va a la cárcel, porque un menor de edad exactamente, es fácil de manipular. exactamente, pero lo que no estamos presuponiendo es que los mayores de edad también son fáciles de manipular. Sí, Ese sí, es el tema. claro. Ese es el tema. Claro, es más difícil de probar, no lo niego, pero a eso hay que hacer estudios psicológicos, peritajes, ver el contexto, ver testigos, cómo ha cambiado su personalidad. Es decir, hay que analizar muchas pruebas y en el capítulo tercero un poco lo que vengo a hacer es explicar cómo un jurista, un abogado o alguien que quiera denunciar, siempre aconsejo que se denuncie a través de un abogado y si puede ser experto en esos temas mejor, pueda explicarlo para que tenga cierto éxito o llegar a una condena, ¿no? Como ha pasado en casos de menores de edad. Ojo, que aquí en España ha habido casos de condena, como el caso Miguelianos o el caso de San Francisco Javier, pero especialmente de los miguelianos, en donde el abuso sexual era durante la minoría de edad, pero continuó durante la mayoría de edad y quedó Ok. condenado. Y quedó condenado a 9 años de prisión. Es decir, que se pueden conseguir condenas. Y en el capítulo cuarto hablo, esto no, a lo mejor no es tan interesante para el público, de aquellos, bueno, sí que es interesante porque ya no hablamos solo de la víctima, hablamos del autor, hablamos de lo que se llama autor por convicción o el enemigo, es decir, aquellos sujetos que cometen delitos porque moralmente lo consideran necesario. Hay sujetos como los terroristas, yihadistas, ese sería el ejemplo más claro, pero en las sectas coercitivas hay personas que cometen abuso sexual o agresión sexual o otros delitos de estafa porque están convencidos de que moralmente es lo más conveniente para la víctima Wow. y se amparan en la libertad religiosa para cometer esos delitos, diciendo, no, no, es que mi Dios está por encima que tu código penal. Pues no, ya luego Dios, pues, cuando la gente muera, pues ya decidirá lo que hará con Claro. él. Pero aquí, mientras tanto, la Biblia no está por encima del Código Penal. Y de hecho, la Biblia, yo sé que tal vez tú no tengas mucho conocimiento de la Biblia, pero la Biblia dice que Dios ha puesto a las autoridades, a los reyes, a los gobernantes, y que hay que obedecerlo. Lo dice la misma Biblia. O Sí, sea, que pero la Biblia dice que el cristiano tiene que obedecer a las autoridades, no desobedecerlo. Pero una secta siempre va incluso en contra hasta de su mismo libro sagrado. sí, pero Por ejemplo, los testigos de Jehová. fíjate una cosa muy llamativa. Jesucristo fue condenado a muerte, como todos sabemos, por ser un enemigo del Estado. Un autor por convicción. Esto se ha tratado y se ha investigado en el derecho penal como el primer autor por convicción que comete delitos, es decir, que va en contra del Estado porque moralmente lo considera justo, en este caso por orden divina, ¿no? Y en Claro. verdad el cristianismo fue la primera secta, digamos, grande o popular que ha triunfado, o por decirlo de alguna manera, porque en el año 333 con Constantino se declaró la religión del Estado, pero durante 333 años, desde el nacimiento de Jesús y luego Jesucristo, fue una secta perseguida porque combatía a los ideales del Estado romano. Claro. ¿Eh? Pero claro, más allá de eso, Jesucristo eh, 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 se rebeló ante el Estado, se rebeló. Otra cosa que evidentemente no está justificada la muerte, evidentemente, o sea, desde nuestra perspectiva actual, ¿no? Pero es llamativo porque muchos, digamos, manuales o estudios que hablan de este tipo de autoría por convicción o tal, o enemigos del Estado, el primero, llamativamente, fue Jesucristo. Claro, y los testigos de Jehová dicen, no sé si todas las religiones cristianas no, pero los testigos de Jehová dicen que todos los gobiernos están controlados por Satanás. O sea, que Claro, prácticamente son enemigos de Dios y ya por ahí, pero fíjate, sí, yo no voy a entrar en si están gobernados por Satanás o no, porque ni lo sé, ni realmente ni me importa. Pero lo llamativo es que, como he dicho en alguna otra entrevista,
que sea tan discrecional las causas de expulsión. Es decir, por ejemplo, relacionarse innecesariamente con un testigo expulsado. ¿Qué es relacionarse innecesariamente? ¿Qué es, según el libro Pastorén? Porque al final van a ser unos ancianos, 2, 3 ancianos, que van a decidir qué es necesario y qué no es necesario para tu vida. Lo cual hace depender mucho de la subjetividad, en mi opinión, de los ancianos en cada momento. Lo cual, volviendo a lo que tú estabas explicando anteriormente, me lleva a pensar a que es algo contradictorio el hecho de que los testigos de Jehová no están solo están sometidos ante Jehová, pero en verdad están más bien sometidos a los ancianos y en ese sentido también al cuerpo gobernante, como bien sabes. Por supuesto, claro. Ellos creen que obedecen a Jehová, pero no, ellos obedecen al cuerpo gobernante. Porque incluso muchas de las normas del cuerpo gobernante que supuestamente deberían salir de la Biblia, muchas de esas normas son inventadas por ellos. Por Porque ejemplo, la Biblia, como te digo, es de libre interpretación. Cada religión la interpreta a su manera, pero hay sí, una que incluso le pasan por encima. Los testigos de Jehová, un ejemplo. pero claro, los propios testigos de Jehová dicen en su libro Organizados que lo que tú has dicho, efectivamente, que las naciones proceden de Satanás, Babilonia la Grande, la Gran Ramera, etcétera, etcétera. Es decir, que no se someten a los estados. Eso está declarado públicamente. Claro. Eso es una forma de convicción de no someterse a los estados. Otra cosa es que ahora mismo no hay ninguna prueba de que luchen contra la legalidad del Estado, por eso aquí en España no están ilegalizados, Claro, evidentemente. claro. Eso es otra cuestión aparte y hasta la fecha es una confesión religiosa debidamente inscrita. Pero lo que dicen las víctimas del procedimiento judicial que nosotros hemos llevado, pues es una cuestión que debería pues, llamar la atención a las autoridades para preguntarles directamente. Sí, por eso es que es importante las denuncias, que las víctimas denuncien, porque como te digo, las autoridades tampoco tienen modo de saber las cosas si no hay denuncias. Es importante ese libro que tú publicas y cualquier otra información que se pueda publicar, es importante para que llegue a oído de las autoridades, porque ellos no pueden saber todo tampoco, no, yo lo Exactamente. entiendo en parte. A ver, el problema es que hay un cliché o hay un eslogan de que quien ataca una religión está en contra de la libertad, ¿no? No, no es así, ¿no? No, esto no consiste en atacar religiones. Ni ideas, ni mucho menos, aunque, por ejemplo, el nacionalsocialismo, con su idea nazi, racial, bueno, y el holocausto que realizó, pues en verdad era una idea criminal. O sea, el Estado nacionalsocialista, el Hitler, era ya por sí mismo una idea criminal, ¿no? Pero más allá de eso, las religiones, como decía al principio de esta entrevista, son muy sanas. Es decir, es normal que los seres humanos tengamos pues ese remordimiento, esa necesidad de acogernos a un Dios, a una religión, que es algo muy sano. Pero sí que es cierto que hay que escuchar a las víctimas y como tú bien decías, hay que denunciar. Comparativamente, hace 40 años en España no se denunciaba apenas, o muy poco comparado con ahora, evidentemente, la violencia de género. A través de los estudios de la psicología de autores americanos como Leonard Walker, etcétera, etcétera, se ha tomado conciencia de que existe una violencia en las parejas, en las relaciones de pareja, que necesitaba pues una legislación especial. Una legislación especial. Y aquí pasa absolutamente lo mismo. Es decir, los estados deben de conocer que por mucho que sea una religión, también hay gente que utiliza la religión para someter a sus miembros. Claro, claro que sí. Pero si no se denuncia no se consigue nada. Claro, Porque, a porque ver, el Estado dirá, bueno, mira esa gente en esa religión, todos son felices, si nadie se queja, es que ¿cómo? yo entiendo que hay que ser valiente y que no todo el mundo tiene los medios económicos para pagar un abogado o mil cosas, ¿no? Pero si tú coges todos los comentarios que hay en YouTube, en Facebook, sobre ciertas problemáticas que todos conocemos en algunas religiones o en algunos grupos, etcétera, etcétera, y, y, y las ves y dices, bueno, pues es que esto es de juzgado de guardia, hay que denunciarlo. Entonces yo preguntaría a esa víctima, oiga, ¿usted por qué no lo denuncia? O sea, usted tiene una obligación. Sí, hay que respetar a la víctima en sus procesos de denunciar o no denunciar, eso es verdad. Pero también tengo que ser sincero, si no se denuncia, nunca se va a entender esta problemática.
Bueno, muchas gracias, amigo. De verdad que ha sido muy fructífera esta charla que hemos tenido. Espero que no sea la última. Me gusta compartir No va a ser contigo. porque seguramente nos veamos en 15, 20 días antes del 31 de agosto para hablar de la sentencia que espero ganar, que ganemos del tema de los testigos de Jehová y asociación de víctimas. Perfecto, me parece excelente. Estaremos pendientes de eso. Por favor, para el público, por favor repite el nombre del libro que estás publicando y dónde lo pueden conseguir. Bueno, el libro, como pongo aquí, es Sectas criminales y coercitivas en Derecho Penal Mexicano, tratamiento legislativo y dogmático de la persuasión coercitiva y propuesta legislativa. ¿eh? Y se puede comprar en Amazon, pero de momento está solo en ebook. Si entran en Amazon y ponen el título o ponen mi nombre, Carlos Bardavío Antón, pues pueden encontrar el libro en ebook. Creo que cuesta 20 euros, o sea, es un precio muy bueno, porque el anterior, la tesis doctoral, cuesta 90 y pico euros, es carísima. Pero estas son 400 páginas y cuestan unos 20 euros en ebook. Si lo quieren en papel, ahora mismo lo más conveniente es entrar en la editorial Wolters Kluwer, que si me haces el favor, Elian, pues pones el enlace, porque Wolters Kluwer, si no recuerdo más, es en alemán. En verdad Claro. yo lo estoy diciendo en inglés, pero es Wolters Kluwer. Yo lo voy a poner los links donde conseguir el libro en la descripción del video, aquí en la Eso. pantalla y En en el primer verdad, comentario. Wolters Kluwer pertenece al grupo editorial La Ley, pero lo distribuye la editorial Vox México. Vox Ok. México. Así que ojalá lo puedan leer, que me den su opinión y que pues también, pues de alguna manera, eh, aportar a su conocimiento. El libro que trata es de aquellas víctimas que quieran conocer un poco más la legislación, que puedan defenderse a través también de abogados y de juristas, pues tengan aquí una herramienta para poder combatir a este tipo de grupos y algunos de ellos pues violadores, como en el caso de Nason de la Iglesia Luz del Mundo, y puedan conseguir esas condenas de forma más efectiva. Bueno, ahora yo tengo una pregunta. ¿Puedo también poner el enlace para que puedan ver tu tesis doctoral? O sea, para que quien Usted, la quiera comprar, yo estoy seguro que a alguien le sí, pudiera interesar. te lo agradecería porque, hombre, la tesis doctoral sí que es o sea, no solo habla de España, aunque está muy centrada en España, habla también de otras legislaciones como la francesa, la belga, etcétera, pero sí te lo agradecería, la verdad es que sí, muy, muy amable. Sí, sí, porque yo entiendo lo que tú dices. Una tesis doctoral de un abogado, hay muchos términos legales que la mayoría de las personas no conocen, pero para eso está Google. Cualquier palabra que no También, conozcas, la buscas ahí. exactamente, Elian, lo que he hecho también en este libro, en la tesis doctoral es muy técnica, pero este libro de México es con un lenguaje mucho más accesible para todo el mundo. Exacto. La tesis doctoral es importante porque hay muchos abogados que nos están viendo y, claro, personas que no conozcan los términos, para eso está Google, para eso están los diccionarios. Yo soy uno, hay muchas palabras que no conozco, voy a Google en un segundo y la consigo. Pero sobre todo estos dos libros, aunque a ver, uno puede cogerse un libro muy grande, a mí me pasa muchas veces, no me leo todo el libro, me leo las partes Ah, que me interesan. exacto. O cojo el índice y digo, me leo esta parte, esta otra parte, ¿no? Y en este nuevo libro, el de México, pasa lo mismo. Hay partes que pueden ser un poquito más técnicas, pero hay partes que, por ejemplo, hablo de cuando fui a una cosa que es muy parecida al Palmar de Troya, pero en México, en el estado de Michoacán, y hablo de un grupo religioso que hay ahí muy llamativo, muy especial, que cada día de la semana las mujeres, cada día llevan un traje distinto. Wow. Eh, hacen unos cánticos muy llamativos, adoran a un dibujo que es un dibujo, con todo el respeto, no quiero faltar respeto a este grupo, pero es un dibujo que se supone que pintó o dio la Virgen del Rosario o de la montaña de ahí, de esa población, pero es un dibujo que si tú lo ves es como un dibujo de un niño de 3 años. Claro. Uno lo ve y dice, a ver, la Virgen lo dibuja muy mal o esto la dibuja un niño de 3 años. O sea, con todo el respeto que tengo a quien crea que ese dibujo es de la Virgen de la montaña o del Rosario. Mira, otra cosa, antes de irnos, tú me mencionaste algunas sectas religiosas en España, el Palmar de Troya, ¿y cuál es la otra que dijiste? En España, el Palmar de Troya es la más llamativa, Pero, realmente. pero hay otra que mencionaste,
Ahora que mismo. condenaron a uno de ellos. Ah, vale, sí, los miguelianos. Los ¿Esos miguelianos. son los que se visten con los colores específicos o no? No, 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 no. Los miguelianos no tenían algunas vestimentas especiales. Yo no sé ahora mismo a quién te refieres. El Palmar de Troya es que al final es un terreno privado, montaron ahí una iglesia enorme con casas y ahí vive pues 2.000, 3.000 personas o más o menos, bueno, de momento el Estado pues no ha habido alguna denuncia, pero no ha intervenido. Se ha hablado de Ah, abusos sexuales, de antiguos papas, pero en el caso de los miguelianos era antiguamente, antes de que quedara condenado, el tal Miguel, por eso son los miguelianos, era una orden, ojo, dentro de la Iglesia Católica. ok, Y es cuando como se una secta católica, más o menos. Ok. Sí, exactamente. Pero ojo, quiero solo puntualizar una cosa. Sectas coercitivas no solo hay en las religiones, están también en las empresas, están Claro, también en claro. las criptomonedas, como el caso IM Master Academy, que es un caso que llevo aquí en España. También están en las pseudoterapias, es decir, a través de la creencia en una pseudoterapia, por ejemplo, que a través del agua con limón te pueden sanar un cáncer, pues también se puede dominar a las personas, porque si yo ya te hago creer que con agua con limón te voy a sanar un cáncer, imagínate lo que puedo hacer contigo luego. O sea, que Claro, no y es un bueno, tema solo religioso. aquí yo aprovecho este momento para recomendar un canal de YouTube español, no sé si tú lo conoces, que gracias a ese canal se condenó a una empresa que estafaba. Era una No, empresa, ese era caso una, es el que llevo yo, ese caso lo llevo yo. Y ese el canal de YouTube se llama Tamayo. sí, sí, Ok, ok. efectivamente, pero ese caso lo estoy llevando yo, Ah, no eh, sabía, qué interesante. sí, ese caso lo estoy llevando yo y ese caso aún estamos en fase de instrucción, de investigación. O sea, yo sí escuché que Tamayo fue el que hizo las primeras investigaciones y en base a eso se hicieron la denuncia. ¿Es cierto o me equivoco? En mi opinión, sí, hizo investigación, pero lo importante es que lo más importante fueron las personas que denunciaron. Sí, Perfecto. Tamayo hizo su investigación, que está muy bien, que es muy llamativa para la gente, ¿no? Para el público, pero si no hay denuncias, si no hay denunciantes, no hay caso. Claro, por más que un youtuber diga algo, mientras no hayan denuncias legales, no Y interviene el Estado. lo importante del caso fue que muchas personas denunciaron. Ese, Ok. en mi opinión, ojo. Es decir, el periodismo está muy bien, o sea, el periodismo de investigación está muy bien, pero si tú investigas un delito y quien se siente víctima, perdón, y la víctima no denuncia, no hay caso. Pero ese Ins Master, ¿en qué consiste eso? ¿Eso qué es? Bien, muy brevemente, esto es una academia que aún funciona, aunque está siendo investigada, IM Mastery Academy o Mastery Academy o eMarkets Life, eMarkets Life, es una empresa americana que a través de cursos online te enseñan supuestamente a hacer operaciones trading, es decir, operaciones de prever el futuro del mercado bursátil, Ok. de las divisas, ¿de acuerdo? Aunque se le ha llamado criptosecta, no tiene mucho que ver con las criptomonedas, sino más bien con el mercado Oh, bursátil, eso del trading. Bien, esta empresa lo que hace es vender ese curso, pero ojo, es un curso que según denuncian las víctimas, es un curso que es paupérrimo, es similar a que hay gratuitamente por Internet y en bucle. Es decir, que cuando llevas un mes ya te enseñan otra vez lo mismo. ¿Qué pasa? Que tú sigues pagando cuotas todos los meses, ¿de acuerdo? Con una enseñanza muy, muy, muy parecida a la del primer día, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Te van introduciendo en no vayas tanto a clase, o mejor dicho, las clases ya no son sobre la formación, sobre este tema bursátil, sino más bien en convencerte de que atraigas a otros clientes, que es lo que se llama mm, network marketing. ¿Qué pasa? Que si yo te atraigo a más gente, a mí me rebajan la cuota mensual. O inclusive, si traigo a mucha gente, me pagan cierto dinero. ¿Qué ha pasado? Que lo que denunciaron las familias, los padres de las víctimas, es que sus hijos dejaban la universidad, trabajaban 8 horas al día, de lunes a viernes, por 500 euros 500 euros mensuales. mensuales. O Claro, sea, que entonces, claro, entonces al final estaban vale la como. pena cualquier otro trabajo y no algo. Exactamente, porque sí que los de arriba se estaban haciendo ricos, pero gracias a que los de abajo estaban trayendo a miles de personas.
Entonces, Ya los que de es una arriba, estafa piramidal, claro, claro, claro. eso es lo que estamos investigando y eso es de lo que acusan las víctimas a esta empresa, de una estafa piramidal, y por eso está en un juzgado de instrucción actualmente. Yo pensé que eso ya se había resuelto, pero todavía está en curso. No, no, estamos empezando, porque en verdad esto pasó hace 2 años, justo después de prácticamente la pandemia, y se denunció en 2021, se detuvieron a los 8 investigados en 2022, en marzo de 2022, y ahora mismo estamos a la espera de ciertas diligencias de investigación, pero es un caso que va a dar para años. No está terminado para nada, al contrario. El trabajo que ha hecho Tamayo está muy bien, pero eso es un 0,1% del trabajo que hay que hacer. Claro, lo de Tamayo es como para la opinión pública, obviamente. Yo, Sí, si no es y es muy por Tamayo, yo importante. no me hubiese enterado de eso. No, exactamente, es muy importante, porque es un Claro, trabajo claro. preventivo, informativo, pero la condena no se hace con eso. No, no, yo lo sé, yo lo sé. Ok, es importante una denuncia legal, obviamente, de un juzgado, no solo que yo me pare aquí y hable, eso no es suficiente. Exactamente. Pero me parece interesante, voy a estar pendiente de eso. Bueno, siempre voy a tener comunicación contigo y cualquier cosa lo hablamos por aquí. Es importante que se Exactamente. divulgue. De hecho, podríamos hablar de muchas más cosas. Ya podemos hablar cuando quieras, podemos hablar de otros casos, de condenas a gurús o a líderes religiosos, como el caso de Miguel Llanos que he comentado, San No, Francisco Javier. excelente. Es decir, que por hablar, vamos, podemos estar aquí hablando días y días y días, y haciendo. Vamos a hacer una agenda porque me parece muy importante eso, que la gente entienda, Mm, porque incluso yo aquí hice una entrevista a una muchacha que tuvo una secta filosófica, no religiosa, sino filosófica, sí, que la sí, gente entienda que los grupos coercitivos no solo son religiosos, hay exactamente. empresariales, hay de todo, hay de todo, El de coaching, cualquier por forma ejemplo, te pueden engañar. El en el coaching. coaching también hay muchos casos ya, porque se utiliza al final, se aprovecha de esa dependencia que se crea a veces, muchas veces a través de esa autoridad que tiene el coach. Sí, 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 eso hay que estar muy pendiente de eso, sí es verdad. Bueno, yo veo mucho ahora sobre la comida, que bueno, hay tantas dietas, que hay uno que promociona una dieta, otro promociona todo lo contrario, otros que van en contra del sistema, de los médicos tradicionales, pero cuando tú te enfermas, ellos no te ayudan, te ayudan son los médicos tradicionales. Y bueno, Exactamente. Lo que pasa es que hay gente, no voy a entrar en detalle, hay gente que se les engaña de tal manera que abandonan, por ejemplo, el tratamiento oncológico, que sí, acaban pero muriendo. yo te voy a decir que lo que pasa es una opinión personal. En Latinoamérica eso tiene más éxito que aquí, pero aquí ya está entrando. Es por la crisis, por ejemplo, en el caso de la salud, es por la crisis hospitalaria. Latinoamérica, la salud, eso es terrible. En Venezuela ni te digo. Por eso allá cualquier medicina alternativa, cualquiera que promocione eso, tiene éxito, porque la gente sabe que la medicina tradicional no lo va a ayudar. No es que los médicos sean malos, es que el gobierno es malo. Aquí en España, Ya, ahora mismo tenemos problemas con la salud. Por ejemplo, yo una vez pedí una cita para unos problemas estomacales y la cita fue para un año. Yo fácilmente puedo estar tentado a seguir el tratamiento de algún gurú de eso, porque como la sanidad pública no me ayuda, ve para ponerte un ejemplo nada más, no, no, y te entiendo perfectamente. Es por decir, eso es que pasan esas cosas. pero aquí en España, que están entrando muchas pseudoterapias, es menos entendible. Bueno, es decir, yo lo entiendo porque al final la gente deposita su confianza en donde quiera, ¿no? Pero ojo, hay que decir a la gente, claro, también yo entiendo la gente en Latinoamérica o en Venezuela, que no, si no se la atiende, al final uno se agarra a donde sea. Pero ¿No? ojo, Y aquí en España ahora se está poniendo así, lamentablemente. sí, sí, no, no, y de hecho llevo varios casos que ya pues hablaremos en el futuro porque vamos, son temas bastante graves, pero que hay mucha gente que al final abandona ese tratamiento oncológico de quimioterapia y acaba muriendo sin ninguna asistencia. Y ojo, hay que informar a la sociedad de que esas pseudoterapias no tienen evidencia científica. Exacto, exacto. Si tú ya te quieres someter a eso libremente, pues oye, allá tú. Pero ojo, tiene que estar informado de que no tiene evidencia científica. Y gracias a Dios, la oncología o la medicina legal, la quimioterapia, etcétera, tiene resultados. De hecho, un familiar muy cercano mío le detectaron un cáncer hace 6 meses y a la semana pasada, un cáncer de estómago, y la semana pasada consiguió salir de la quimioterapia gracias a salir del cáncer, quiero decir,
gracias a la quimioterapia y a todos los tratamientos médicos. Que algo que con agua con limón o con la imposición de manos, pues hombre, te lo puedes creer, pero es que estaba perdido y gracias a No, Dios ya se ha salvado. exacto. Es obvio, es obvio, es obvio. La medicina, yo le llamo tradicional, tú le llamas oncológica, ¿no? Sí, bueno, oncológica en cuanto a sanación del cáncer. ok, entiendo. La medicina tradicional, los médicos de siempre, eso es algo científico, eso está avalado por la ciencia. Pero Exactamente. la medicina alternativa no tiene ninguna base científica. Es Eso algo es solo cuestión mágico. de creer. Eso es magia. Exactamente. Es pensamiento mágico, es pensamiento, es fe, es creencia. Si usted quiere sanarse con Dios, pues es muy lícito. Pero oiga, también siga un poco la medicina tradicional porque son siglos y siglos de historia y de investigación. Claro, claro, por supuesto. Bueno, amigos, muchas gracias. De verdad que ha estado muy amena esta No, charla. gracias a Vamos ti. a tocar otros temas en otras entrevistas. Bueno, nos Pues vamos sí. a organizar bien. Esta vez nos organizamos bien. Salió todo muy bien. El internet no ha fallado. Tengo internet nuevo, gracias a Dios. Exactamente. Perfecto, pues cuando tú quieras lo vamos hablando y seguramente muy poco antes del 31 de julio nos vamos a ver otra vez por tu canal. De verdad que me he sentido muy a gusto. Lo importante es combinar pues lo que uno sabe, saber transmitirlo como tú haces bien, saber preguntar y nada, y ojalá te vea pronto y sigamos con esta divulgación. Bueno, muchas gracias. Y les recuerdo, señoras y señores, está el libro Sectas Criminales y Coercitivas en Derecho Penal Mexicano. También voy a poner el link en la descripción del video, en el primer comentario que va a estar fijado. Les recomiendo ese libro, amigos. Y la tesis doctoral, que ya es un libro más grande, pero yo estoy seguro que más de una persona va a estar interesado, porque hay personas que, bueno, que conocen esos términos académicos. Bueno, muchas gracias, Carlos Valdavío. Y amigas y amigos, ya saben, si quieren apoyar el canal, es muy fácil. Dale me gusta al video, compártelo con tus amigos. Y si no estás suscrito, por favor, suscríbete. Hasta luego, amigo. Hasta luego, un abrazo.